Mire, en 2026 estamos festejando los 105 años de nacimiento de Carmen Laforet. Carmen Laforet nació en Barcelona el 6 de septiembre de 1921. Es una extraordinaria escritora española quien en 1944, imagínese, con 22 años de edad, obtiene el premio Nadal por su novela titulada Nada, una novela que la va a catapultar a la fama, y de esa fama, ¿no?, de la que ella va a rehuir durante toda su vida. Pero Carmen no solo escribió la novela Nada, también hay que poner en valor otras obras como La isla de los demonios, La mujer nueva, Al volver la esquina, La llamada, por ejemplo, Carta a don Juan, La insolación, entre otras, además de centenares de cartas y artículos, un puñado de relatos, novelas extensas, novelas cortas, y me parece muy importante lo que en entrevista dijo Carmen Laforet. Dice: en verdad, es el mundo que domina secretamente la vida. Secretamente, instintivamente, la mujer tiene que adaptarse a unas leyes inflexibles, hipócritas, en muchas situaciones para un dominio terrible. Las pobres escritoras no hemos contado nunca la verdad, aunque queramos. La literatura la inventó el varón y seguimos empleando el mismo enfoque para las cosas. Yo quisiera intentar una traición para dar algo de ese secreto, para que poco a poco vaya dejando de existir esa fuerza de dominio y hombres y mujeres nos entendamos mejor, sin sometimientos ni aparentes ni reales de unos a otros. Tiene que llover mucho para eso. Pero ¿verdad que está usted de acuerdo en que lo verdaderamente femenino en la situación humana, las mujeres no lo hemos dicho, y cuando lo hemos intentado ha sido con un lenguaje prestado que resultaba falso por muy sinceras que quisiéramos ser? Tremendas palabras, ¿verdad? Y claro que las escritoras hemos avanzado, y claro que hemos derrumbado muros, claro que hemos picado piedra, pero claro también que aún queda muchísimo por hacer. Bueno, iniciemos por el principio, como dice Aristóteles en su inolvidable Poética, y mire, le cuento. En la introducción a la antología de sus obras, específicamente en el volumen titulado Mis páginas mejores, publicada por la editorial Gredos en 1957, Carmen Laforet, que casi nunca quiso hablar acerca de su vida privada, nos cuenta sus primeros años antes de la publicación de su novela Nada, y lo dice así: aunque es muy difícil escribir una autobiografía en pocas líneas y en realidad también en muchas, quiero daros aquí alguna idea de mi propia vida. He nacido en Barcelona el 6 de septiembre de 1921. En enero de 1944, a los 22 años, empecé a escribir mi primera novela, Nada. En el intervalo entre esas dos fechas de mi vida se había ido modelando de la siguiente forma. En 1923, a punto de cumplir 2 años, fui con mis padres a Canarias. Mi padre era arquitecto y también profesor de la Escuela de Peritaje Industrial. Nuestro traslado a Canarias se debió a necesidades de ese profesorado. Yo recuerdo a mi padre muy joven, bien constituido, muy deportista, tenía la costumbre de fumar en pipa y usaba una excelente mezcla inglesa cuyo olor se ha quedado en mí, así como el de los encerados corredores de la Casa de las Palmas, como uno de los olores inconfundibles de mi infancia. Mi padre era hijo de sevillanos de origen francés mi abuelo y vasco mi abuela, y mi padre se había educado en Barcelona. Era un balandrista notable y tenía su barco propio. Había sido campeón de tiro al blanco con pistola en su juventud y también teníamos en esa casa copas obtenidas en carreras de bicicletas. Él nos enseñó a nadar a mis hermanos y a mí, a soportar fatigas físicas sin quejarnos, a hacer excursiones por el interior de la isla y a tirar al blanco con pistola, cosa en que yo fui siempre más torpe que mis hermanos. Mi madre era toledana, hija de una familia muy humilde. Había hecho los estudios de primera enseñanza en la escuela de niñas pobres de unas monjas. Más tarde obtuvo una beca para estudiar magisterio. Mi padre la conoció como alumna en una época en que él accidentalmente dio clases de dibujo en la Escuela Normal de Toledo.
Mi madre al casarse tenía 18 años, 20 al nacer yo, fui la primera hija del matrimonio, y 33 el día en que murió en Canarias. Yo la recuerdo como una mujer menuda, de enorme energía espiritual, de agudísima inteligencia y un sentido castellano inflexible del deber. Era una mujer de una elegancia espiritual enorme. Recuerdo también su bondad. Tenía el don de la amistad. En Las Palmas aún hay muchas personas que la quieren y la recuerdan vivamente. Ella nos enseñó a mis hermanos y a mí la valentía espiritual de la veracidad, de no dejar las cosas a medias tintas, de saber aceptar las consecuencias de nuestros actos. En mi época de Canarias entran también mis dos hermanos, Eduardo y Juan, con quienes siempre me he sentido compenetrada. Y entra también más tarde una madrastra, que a pesar de todas mis resistencias a creer en los cuentos de hadas, me confirmó su veracidad, comportándose como las madrastras de esos cuentos. De ella aprendí que la fantasía siempre es pobre comparada con la realidad. Esto antes de haber leído a Dostoyevsky. En el año 1939, exactamente en septiembre, volví a Barcelona, donde viví 3 años. Después de este periodo vivo en Madrid. He frecuentado sin terminar ninguna de las 2 carreras comenzadas, las universidades de Barcelona y Madrid. He leído mucho. La vida me ha interesado en todos sus momentos, tanto en los malos como en los buenos. Cuando vuelvo la vista atrás, veo que todos esos años se han combinado para hacerme una persona capaz del difícil don de sentir la felicidad y humildemente creo que hasta de derramarla en un círculo muy íntimo. Hasta aquí la historia de una muchacha de 22 años. Bueno, mire, le comparto las palabras así muy directitas de Carmen Laforet, porque no hay mejor imagen, mejor retrato que el creado por una autora misma, ¿no? Y como bien dice Carmen, efectivamente a los 18 años, justo al acabar la Guerra Civil Española, vuelve a Barcelona, a casa de sus abuelos que vivían en la calle Aribaú, una vieja casa donde ella había nacido incluso y en donde está situada su novela, y ahí empezó a estudiar la carrera de Filosofía y Letras que no concluyó, y 3 años más tarde se traslada a Madrid, donde en pocos meses, muy pocos, escribiría Nada, la novela, que aunque sabemos, no es una novela estrictamente autobiográfica, es una novela que es fruto de sus experiencias de esos años, y como ya se dijo, pues Nada obtiene el premio Nadal, cuando Carmen tenía 22 años y que pronto cumpliría 23, y el éxito que obtuvo en plena juventud marcó su carrera de escritora, y Nada fue considerada la mejor novela española y el libro más vendido del momento. Además recibió el premio Fasterrat de la Real Academia de la Lengua Española en 1948, y el conjunto de elogios, ¿no?, incluyó artículos firmados, por ejemplo, por Juan Ramón Jiménez. Y bueno, de un poema suyo brota el título, sale el título e incluso el epígrafe, ¿no?, de la obra, y hablaremos de esto. Además, elogios de otros escritores como Azorín, varios críticos elogiaron la novela, y esto demuestra el impacto que dentro y fuera de su país de origen, de España, tuvo la publicación de un libro que revolucionó el panorama literario de la posguerra española. Y actualmente la novela Nada es considerada un clásico que se reedita de manera continua, que es una novela estudiada en los departamentos de español de todo el mundo, que ha sido traducida a numerosas lenguas y que le ha asegurado a Carmen Laforet un puesto de honor en la historia de la narrativa escrita en lengua española. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿de qué depende la vigencia literaria? ¿Por qué los libros perduran o envejecen? O de plano mueren, desaparecen. Y estas preguntas obviamente son retóricas, porque ¿quién determina esa vigencia? ¿Los lectores, la crítica, las y los académicos de la literatura? Todo un tema, Y un tema totalmente subjetivo, por supuesto, casi es como una fórmula mágica. Y bueno, a propósito de esto, le cuento que hace unos días
bueno, la que yo suponía que era como una gran lectora, o por lo menos así lo dice ella, y con incluso algunos estudios literarios, me dice, nunca he escuchado hablar de Carmen Laforet, y además confundió la obra Nada de Carmen Laforet con la novela Nada de una novelista danesa. Claro, esto es un caso muy aislado y bastante curioso, porque en general quienes tenemos como lengua materna el español, pues tenemos idea de la Guerra Civil Española, y si tenemos esta idea, entonces por ahí nos hemos asomado a la literatura de posguerra, que siempre nos dice tanto, y obviamente, pues si nos hemos acercado a la narrativa española, inmediatamente aparece el nombre de Carmen Laforet y el título Nada, que es una novela que nos interpela. Además con un título enigmático. ¿Nada de qué? ¿A qué se refiere esa nada? Y está clarito, que la interpretación más directa del paratexto alude al poema de Juan Ramón Jiménez que aparece a manera de epígrafe en la obra. Dice, a veces un gusto amargo, un olor malo, una rara luz, un tono desacorde, un contacto que desgana, como realidades fijas, nuestros sentidos alcanzan y nos parecen que son la verdad no sospechada. Fíjese cómo Juan Ramón Jiménez remite a lo sensorial como presentimiento, a unas apariencias que cobran el aspecto de lo real, y esto es justo lo que le sucede a Andrea, la joven huérfana protagonista del relato, que llega a Barcelona al comienzo de la posguerra, en un ambiente luctuoso, vamos a decirlo así, que aún se respira, ¿no? La guerra, la posguerra, en todas partes, ese mundo ya roto, ¿no? Como si alguien acabara de barrer una sala y el polvo del suelo todavía flotara en el aire. Pero lo sensorial, miren, no encierra su explicación, no es la verdad, sino son los fantasmas, es lo que queda ahí, lo que parece que ya desapareció, pero que finalmente sigue estando. Y de ahí lo inaprensible de un relato que no se refiere al contenido, es decir, al argumento, a lo que dice, sino al continente. No se refiere al fondo, sino a la forma literaria, cómo está escrita esta obra. Por ejemplo, casi no se hace referencia a la guerra civil o a la participación que en ella tuvieron algunos personajes, ¿no? Como los tíos de Andrea, Juan, Angustias, Román, Gloria, incluso. O sea que muy apenitas sabemos si pertenecieron a uno o a otro bando, ni cómo actuaron, ni tampoco se emite un juicio valorativo, algunos sobre republicanos o sobre franquistas. Solo nos queda ese aire, esa atmósfera posbélica de tragedia que todo lo impregna. Entonces nada es, bueno, en esencia, una tragedia. Vemos a la familia de Andrea, su abuela, sus tíos, que habitan el piso de la calle Aribaú, donde se desarrolla la trama, y representan a una burguesía venida a menos, que a causa de la fatalidad y de las pasiones, pues están condenados a un funesto final, el desamparo y la muerte. Y en la novela las pasiones se nos muestran con total desnudez, fruto de los sentimientos, de la irracionalidad, incluso del destino. Y mire, es probable que la vigencia de nada se deba a las pasiones que siempre son las mismas, pasiones que provienen del despojo, porque después de la guerra no hay nada. Dice Andrea, la protagonista, me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle Aribaú no me llevaba nada. Fíjese, no deja de sorprender lo que hemos leído ahora, porque Andrea ha vivido y ha sido testigo de pasiones extremas, la violencia sobre todo. Dice Juan Ramón Jiménez que las pasiones son sensaciones y que son la verdad no sospechada. Las pasiones vividas o las pasiones atestiguadas son nuestra verdad y no la historia. La paradoja es que mientras la historia, así con mayúscula y así muy engalanada, va pasando y va mutando, ¿qué es lo que perduran? Lo que perduran son las pasiones. De ahí que la vigencia de nada la entendamos y entendamos por qué Carmen Laforet
sigue siendo tan importante en la narrativa. Y cuando leemos novelas que no pierden vigencia, que se quedan en la memoria, como si hubieran estado siempre allí, en algún lugar cercano y familiar, novelas que forman parte de la vida, desde siempre y para que las novelas provoquen este efecto, no hace falta, no hace falta que sean páginas de las más alta prosa o deslumbrantes en su forma, sino que son obras que nos transforman, que nos hacen mirar la vida de otra manera. Y Nada, de Carmen Laforet, nos hace mirar la vida con todo el exceso de emotividad que contiene lo vivido, Es una novela que nos hace darnos cuenta que todo lo que asimilamos está cargado, está preñado de emociones, de sentimientos que funcionan como pivotes, como bisagras en la memoria, lo que llamaríamos algo así como el testimonio introspectivo. Así, en Nada, la novela del testimonio introspectivo. Y esto está condenadísimo por el mundo literario patriarcal, porque usted sabe, ¿no?, que a las mujeres nos acusan desde siempre, ¿no?, desde muy temprano en la historia de la literatura, de ser muy excesivas, incluso en este presente siglo XXI, con tantas y tan variadas mujeres escribiendo, se nos sigue juzgando, se sigue juzgando lo que escribimos como una literatura demasiado sentimental, incluso confesional, algo que obviamente no ocurre con los escritores varones, porque en ellos cuando describen las emociones, se les mira como si fuera una virtud. Y a causa de esta carga prejuiciosa, pues muchas escritoras y especialistas en la literatura intentan evitar hablar de sentimientos, bueno, no sea que se nos relegue a la casilla de la literatura femenina. Entonces, bueno, quizá por eso hoy muchas escritoras se protegen escribiendo sobre feminismo, sobre terror. Y bueno, digo, todo esto con el afán de reivindicar la lectura emocional de cualquier obra que pueda considerarse literaria. Mire, las emociones son elementos imprescindibles si se quiere comprender el impacto que provoca o no en el lector o en la lectora una obra, porque al fin y al cabo una novela es una obra artística, ¿no? Es algo creado con la intención de que exista un efecto determinado en quien recibe la obra, un efecto que puede ser muy variado: admiración por el dominio técnico, placer por las virtudes estilísticas, curiosidad por los personajes y la trama, impacto por los temas tratados, asombro por descubrir algo nuevo o la reconfortante sensación que provoca en el lector o en la lectora verse representado, ¿no?, representada en las páginas, en las páginas que alguien escribió y que normalmente nunca conocemos a los escritores de forma directa o a las escritoras. Y en este caso, Nada, de Carmen Laforet, provoca todo esto y mucho más. Es que no olvidamos a Andrea, es un personaje inolvidable. Y recordamos además siempre, cuando leemos a Nada, de Carmen Laforet, recordamos las habitaciones de la casa en la que Andrea se instaló al llegar a Barcelona, recordamos la oscuridad de la escalera, el sonido de los pasos de esta joven, de Andrea, al deambular por una ciudad desconocida para ella. Inolvidable su familia, terrible familia, y cómo la autora la pone en contraste, ¿no?, con la familia de la amiga, y vemos la mezquindad que hay en la propia familia. Incluso, mire, hay gente que va a la calle Aribaú y piensa, aquí vivió Andrea, como si fuera una persona real y no un personaje, como si se tratara de una amiga. Entonces, ¿quién podía imaginar que el día a día de una joven de lo más normal podía convertirse en una historia leída y releída sin cesar desde que se publicara? Porque mire, la novela de Nada es una transición, es un viaje hacia la edad adulta, es un doloroso trance de descubrimiento del mundo tal y como es y no como lo vimos filtrado por la candidez de la infancia o de la adolescencia, porque Nada
La novela traspasa fronteras temporales, geográficas, de condición social, de género incluso, y toca lo que de universal y humano hay en todos y en todas. Y creo que a esto se debe el éxito de la novela de la que estamos hablando, porque generación tras generación la obra sigue atrapando a miles de lectores y de lectoras, una obra que se instala una y otra vez en las profundidades de nuestra memoria, de nuestros sentimientos, de cada lector, de cada lectora, porque todos y todas salimos de la infancia y de la adolescencia, llegamos a la primera adultez, a los años universitarios, pero con muchísimo entusiasmo por empezar una nueva vida, el anhelo de libertad, el descubrimiento del mundo, la incertidumbre ante lo desconocido y también la decepción y las preocupaciones cuando no sabemos cómo leer el comportamiento de los demás, ni cómo comunicarnos con los demás. Por ejemplo, Andrea decide gastar el poco dinero del que dispone en regalos para sus amigos. Esto en detrimento, obviamente, de su propia comida. Y en esta novela, el alimento, la comida es un símbolo y además es un síntoma. El contexto de carestía y las penalidades de la posguerra, y también es un elemento que simboliza el lugar de Andrea en la casa y en la familia, la de una excluida por un ambiente hostil. Andrea no es amada por nadie, y puede que por eso ella misma acabe como restringiéndose la comida, que decida no comer con los otros habitantes de la casa, y en esto quizá podría interpretarse algo así como el no saber muy bien qué hacer con la intensidad de las emociones, con la incertidumbre y la sensación de extrañeza, incluso con esa pujanza, ¿no?, imparable del deseo. Ahora, mire, todos los personajes están inmersos en las consecuencias de la Guerra Civil Española. Están en un mundo que se ha resquebrajado, en un mundo que ha estallado en añicos, en una realidad de carestía, en una realidad de tremenda violencia doméstica, y en todos los sentidos, en un mundo de agresividad constante entre quienes se supone que son familia. Entonces percibimos en la novela dos líneas temporales que coinciden en el texto. Una línea latente, que es el mundo de la infancia y la adolescencia de Andrea, que es el mundo anterior a la guerra, y una línea temporal mucho más manifiesta, que es el desencanto, que son las consecuencias nefastas de la guerra y de la orfandad, la dolorosa toma de conciencia que provoca ver las cosas tal y como son. Y sin duda, mire, Carmen Laforet fue muy audaz y fue muy inteligente al retratar su tiempo enfocándolo desde lo marginal. La autora configura a una mujer muy joven, convirtiéndola en víctima, dijéramos, de una familia venida a menos, un personaje marginal mediante el cual la autora cuenta lo que no se podía contar o casi decir nada, es decir, no se podía hablar de la violencia de los hombres hacia las mujeres, no se podía hablar sobre la soledad, sobre la pobreza, porque en esa época era inédito escribir sobre el malestar que provocaba los contextos domésticos, sociales, históricos a las mujeres, o crear personajes femeninos que pensaran o que tomaran decisiones. Entonces, definitivamente nada destila verdad y destila razón de un contexto histórico, pues que más que explícito, pesa en las acciones y en las emociones de los personajes. Y entonces, bueno, visto así, Carmen Laforet es una de esas escritoras que bien pueden ser parte del imaginario de la ciudad de las damas que tanto promovió Christine de Pizan. Pero Carmen sufrió mucho a causa de las envidias. Por ejemplo, fíjese, Camilo José Cela no pudo soportar que dijeran que las dos mejores novelas del siglo XX fueran Nada y su novela, La familia de Pascual Duarte, porque ser mujer y encima ser tan joven llenó el camino de Carmen de dificultades y de prejuicios. Y a una escritora genial como fue Carmen Laforet, que llegó a desembancar, imagínense, en ventas a los más afamados escritores de su época, le llegaron a preguntar
si prefería a sus hijos o a sus libros. Es que esto es ridículo, ¿no? Bueno, y en entrevista dijo Carmen Laforet: yo quisiera escribir para mujeres sobre temas nuestros, de mujeres. Lo malo es que yo no voy a hacer un apartado de recetas culinarias, de charlas de puericultura o sobre la mejor manera de fruncir una cortina. Nuestro deber es, en la mayoría de los casos, olvidarnos de nosotras mismas y vivir cada hora la vida de los nuestros. Obviamente, ella se separó de todo el mundo editorial, pero todas esas críticas y toda esa defensa que hace Carmen de las mujeres que escriben y de escribir sobre las condiciones de la mujer, le van a producir una inseguridad patológica. Ella misma se autodiagnostica: padezco grafomanía. Y es que mire, es irrenunciable pensar en las dificultades que su condición de mujer le ocasionaron en el contexto de la posguerra española, y si nos preguntamos sobre todo, ¿hubiera Carmen sufrido ese síndrome? Ahora se llama el síndrome del impostor, ¿no? O de la impostora. Ella hubiera sufrido esa inseguridad que tenía para escribir o para decir las cosas, a partir de todas esas envidias y de todas esas críticas, que además obviamente no le impidieron escribir, pero obviamente ella lo hacía con muchísima inseguridad. ¿Esto le hubiera pasado a un escritor varón? ¿Hubiera padecido un escritor varón esta patología de inseguridad? Bueno, y además la relación con su marido fue de lo más retorcida, ¿no? Se cuenta incluso que Manuel Cerezales, el marido, censuraba gran parte de sus ideas y que además le pedía que vinculara sus obras o sus relatos a lo religioso. Qué cosa más espantosa. Bueno, entonces Carmen se fue refugiando en sí misma, se fue silenciando, fue rechazando entrevistas, recepciones, actos, se divorcia del marido en los años 70, y esta separación la deja sin dinero, la deja sin ingresos, y en cartas hablaba sobre el asco que le provocaba el mundo literario. Además, bueno, consumía pastillas para evitar el insomnio, la depresión. Fue una víctima del mundo literario de los hombres, fue una víctima también del marido, del contexto histórico en el que le tocó vivir, y los últimos tiempos de su vida los pasa cerca de sus hijos y muy, muy lejos de la literatura, del mundo literario, y fue perdiendo el habla y la memoria, una afasia que desencadenó el Alzheimer. Carmen fallece en 2004. Y aunque ella rechazó su éxito, sus obras son grandes hitos de la novela del siglo XX. Y aquí sigue Nada, en la cima de las letras españolas, en la literatura escrita en español. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.